So, vamos a estar leyendo hoy en Mateo capítulo 26. So, si ya tienen su refresco o quizás están cenando, me imagino que están cenando como a esta hora. Estamos leyendo Mateo capítulo 26. No lo vamos a leer todos, no se asusten, porque Mateo 26 es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. No sé si alguien, una pregunta, ¿alguien sabe cuál es el capítulo más largo del Antiguo Testamento? That's the bonus question. If anybody knows, what is the longest chapter of the Old Testament? What is the long? Hannah's sitting right next to me, so that if I look to the right, that's who I'm looking at. Yo estoy viendo a Hannah que está a mi derecha. Ella me va a asistir con los comentarios. Si usted tiene una pregunta o una petición, aquí usted la puede poner y así yo no me pierdo de la petición porque a veces yo no estoy viendo los comentarios. So, de esa manera nos damos cuenta con mi asistente. So, we just give it a minute. A ver quién más nos quiere acompañar en esta tarde. Como quiera, si llegan tarde o si se pierden, si llegan a las 6 a mediación, a las 6:30 o llegan 15 minutos, 20 minutos más tarde, usted puede regresarse ahí en Facebook, nomás se mueve hacia atrás, para esa dirección y usted puede ver todo el video en completo. Y además de eso, después de esto yo grabo esto en mi teléfono y lo subo a YouTube para las personas que no tienen Facebook, para que ellos lo puedan ver en YouTube. Y eso se queda ahí en YouTube como esto se queda aquí en Facebook. Siempre pueden regresar y pueden verlo en su totalidad. Yo sé que a veces no alcanzan a empezar a tiempo y no lo leen no lo ven completamente. So, no se olvide que pueden hacer eso. También, el Facebook es un grupo privado. So, no puedes compartir este video a tus amigos porque ellos tienen que ser parte del grupo para poder verlo. Y la razón que hago eso es porque típicamente al final oramos por las necesidades y si hay necesidades en las cuales yo estoy orando por alguien específico por nombre, que es lo que hago, así no lo está viendo todo el público, ¿me entiende? Pero la última vez sí los puse en YouTube y los pongo ahí abierto a veces. Los últimos dos han sido abiertos públicos porque ahí en esos dos videos no estoy orando por nadie específicamente. Entonces, se me hace algo, mejor no sé si usted no quiere que yo mencione su nombre en público o que diga, verdad, esta persona tiene este problema XX. So, nomás para que sepan, este grupo es el grupo privado de la iglesia y entonces no, solo por invitación pueden estar viendo este video. Pero en el YouTube usted puede compartir el link y ellos pueden verlo a través del link, pero no todos son públicos. So, no sé si tenían esa pregunta, pero ahí está. So, vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 26 y vamos a visitar una vez más nuestro hermano Pedro. Y nosotros la última vez que estuvimos juntos leímos acerca de Pedro y vimos cómo él le faltó orar. Vimos 3 oraciones, ¿verdad? La oración del diablo, el Satanás, y su oración y su intención contra nosotros siempre es nuestro enemigo. Él quiere lo peor para nosotros. En ese caso, él estaba pidiendo, Jesús dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Okay, eso es la petición de Pedro. La petición de Jesús es interceder por nosotros. Por eso Jesús dice, pero yo. Entonces Jesús intercede por nosotros. Y la tercera era la oración que no existió, la que nunca se hizo. Pedro no oró. Y eso fue el gran problema, ¿verdad? Vimos que Jesús dijo que el espíritu a la verdad desea, pero el cuerpo es débil. Y eso es algo que Pedro tuvo que aprender. Ahora vamos a visitar a Pedro otra vez, pero ahora no estamos en Lucas 22. Ahora vamos a leer de Pedro el mismo tiempo, la misma noche, cuando Jesús fue entregado, pero vamos a verlo en el capítulo 26 de Mateo.
Y como les dije, este es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Tiene 75 versículos, ¿ok? Pero no lo vamos a leer todo. Y hice la pregunta, no sé si alguien sabe qué es el capítulo más largo del Antiguo Testamento. El capítulo más largo del Antiguo Testamento. Si usted sabe qué es, nomás diga ahí cuál es y le vamos a dar una estrellita. Se gana una estrellita de oro. Que hoy vamos a ver a Pedro y quiero que veamos el proceso por el cual Pedro va a vivir en una noche, lo que él pasa y realmente lo que sucedió en su vida. En inglés nosotros lo decimos backsliding, es resbalarte hacia atrás. Y es lo que pasa a un cristiano que peca o que cae en pecado o que se aleja del Señor. No es una cosa que sucede de la noche a la mañana. Tú no vas a ver un cristiano muy estable que sirve al Señor, que ora, que lee su Biblia, que asiste a la iglesia y que de repente de la noche a la mañana ya él dejó de servir. No, es siempre algo gradual, algo que sucede y se va resbalando y resbalando y resbalando. Y es lo que le pasó a Pedro. Y vamos a dejar la resbaladera y tomar la escalera. Es lo que quiero que nosotros hagamos hoy. Vamos a ver los pasos que acontecieron, porque nos sirve como advertencia a nosotros, a nuestra vida, ¿verdad? Para que a nosotros no nos pase. Si le pudo pasar a Pedro, que era no solamente un discípulo, un apóstol del Señor, sino que era uno de los 3 más cercanos a Jesús. Entonces, vale más que nosotros también pongamos atención a nuestra vida espiritual. Vamos a empezar en Mateo 26, versículo 30 al 35. Perdón, ya iba a decir cuando lo tengan, digan un amén. Del 30 al 35. Y esto es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Miren, dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Escogía palabras muy grandes, Pedro. Versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No era Pedro el único, todos los discípulos decían lo mismo, que ellos no eran ellos nunca iban a dejar al Señor, ellos nunca iban a escandalizarse. Entonces, ¿qué vemos en Pedro aquí? Lo mencionamos la vez pasada, un poco de arrogancia. Ahora hay una diferencia entre tener confianza y tener arrogancia, porque uno puede tener confianza en sí mismo, eso es apreciar nuestras cualidades o nuestras habilidades, pero la arrogancia es un sentido exagerado de nuestra importancia o un sentido exagerado acerca de nuestras habilidades, y eso es lo que Pedro tenía en este momento, porque la persona que le está diciendo es la persona que sabe. ¿Quién sabe más que Jesús? No es cualquier persona que le está criticando a Pedro y dice, no, se me hace que tú no eres fuerte, o se me hace que tú... Esto es Cristo, es Jesús, el creador del universo, el que conoce todas las cosas, le está advirtiendo a Pedro. Y vimos en Lucas que le dice, el diablo, Satanás, está pidiendo zarandearte. Yo estoy orando por ti. Y Pedro dice, no, yo no. Nunca, nunca, si tengo que morir, aunque todos los demás, yo nunca, aunque tenga que morir. Empezamos ahí con el primer paso, arrogancia, tener mucha confianza en sí mismo en vez del Señor. Y ahí se va resbalando. En el versículo 40 al 44 vemos la segunda cosa. En el versículo 40 al 44 también lo vimos en Lucas, porque esto es cuando Jesús está orando en Getsemaní. Vamos a leer eso, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Esto es cuando él ya está orando, ¿verdad? Y dijo a Pedro,
Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. Vemos lo que ya vimos en Lucas, es que porque él tenía primero arrogancia, porque se creía mucho, y aunque Jesús le advierte, él no ora. Fue negligente en la oración. Y Jesús nos dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que dice en el versículo 41. Aquí vemos arrogancia, falta de comunicación con Dios, falta de cargarse del Espíritu Santo, y él decae. Entonces, ¿qué causa esto? Esto causa una resbaladera. Empieza a resbalarse hacia atrás en vez de hacia adelante. Vamos a ver en el versículo 50 al 54 la tercera cosa. Y es lo que sucede cuando ya van a arrestar a Jesús, que viene Judas con los que van a tomar a Jesús. Y luego dice aquí en el versículo, es del pasaje 47 al 56, pero vamos a leer del 50 al 54. ¿Okay? Y enseguida se acercó a Jesús, este es Judas, y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Note, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ahora, sabemos, porque lo hemos leído en otros evangelios, quién es esa persona, pero uno de los que estaban con Jesús. Ahora quiero que noten algo bien interesante. Recuerden que este es el capítulo largo, tiene 75 versículos, pero en todos esos versículos, siempre que se refiere a los discípulos, y en los cuales está Pedro, siempre usa la palabra discípulos. Si usted tiene su Biblia ahí, miren el versículo 1, dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. El versículo 8, al ver esto, los discípulos. ¿Okay? Versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos. 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Okay. 35. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Vamos al versículo 40. El versículo 40 dice: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Todo este tiempo dice sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, cuando se refiere a uno de sus discípulos, uno de ellos es Pedro. Es más, cuando se refiere a Judas, dice de Judas uno de los 12, en el versículo 14, entonces uno de los 12, y lo estaba traicionando, ahí lo menciona como uno de los 12. El versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. A mí me llama mucho la atención que aquí a Pedro, cuando esto sucede, no dice uno de sus discípulos, Pedro, no dice el discípulo Pedro, no, dice uno de los que estaban con Jesús. Se me hace bien interesante que ahí no le nombra discípulo. ¿Será que Jesús ya no lo veía como discípulo? ¿Será que ya dejó de ser discípulo? No sabemos por qué Mateo escogió decir esa palabra, pero lo que sí es cierto es que en ese momento Pedro ya no actuó como un discípulo. Pedro ya no respondió como un discípulo de Jesús. Lo que él hizo en este momento fue que él trató de aplicar remedios físicos
a una situación que era espiritual. ¿Okay? Trató de aplicar un remedio físico a una situación espiritual. Él saca una espada y él trata de matar, herir, no sé. Lo único que sabemos es que le cortó la oreja a uno de los que estaban ahí. Es lo que él pudo hacer, cortar una oreja. Y entonces vemos que a dónde llegó Pedro en este momento. ¿Y por qué llegó a este? Llegó a este momento porque recuerden que él tenía arrogancia y no oró, no buscó al Señor, no pasó tiempo con el Señor. Entonces por eso cambia su manera de actuar en estas situaciones, cambia su manera de hacer las cosas. Esto no refleja, su reacción no refleja una intimidad y no refleja discernimiento. Y noten esto, dice uno de los que estaba con Jesús. Y es importante que recordemos que proximidad, o sea, estar cerquita de alguien, proximidad no es lo mismo que intimidad. ¿Okay? El que tú estés cerca, el que tú estés cerca de la iglesia, es que estés cerca de los hermanos, el que siempre atiendas un servicio, no te pierdes una célula. Todas esas cosas son proximidad, pero no es intimidad. Eso es otra cosa. Entonces, usted ha escuchado quizás el comentario que alguien dijo que el que yo esté en el garaje no me hace un auto. El que yo me estacione en el garaje y duerma ahí, yo no me voy a convertir en un carro. Es lo mismo con los cristianos, es lo mismo con los discípulos de Cristo. No se hicieron por proximidad a Jesús, no cambió su estado. Es necesario la oración. La falta de oración causó en Pedro una falta de intimidad con Jesús. La falta de oración cambió su pensar. Y el versículo 53, Jesús le dice, ¿acaso piensas? Ahora Jesús está notando que sus pensamientos, y no es la primera vez, porque Jesús le dijo una vez a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son los míos. Y aquí le dice, versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ya esa falta de oración ha cambiado el pensar de Pedro. También la falta de oración lo hizo olvidar las escrituras. Note el versículo 54. Jesús le dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Ahora, ellos leían las escrituras, Jesús les hablaba las escrituras, les enseñaba de las escrituras, pero a este punto él ya no conoce las escrituras. A este punto él no está pensando en las escrituras, no está considerando lo que las escrituras dicen. Y también la falta de oración no le permitió discernir lo que era necesario. Es tan importante. La oración nos ayuda a discernir entre lo bueno, lo malo y también lo que es necesario y lo que no es necesario. Esto es una cosa que era necesario que sucediera. Y Jesús le dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro, ya en este tiempo, no discierne entre lo que es necesario y lo que sí es necesario. Por eso él reacciona en una manera física y quiere aplicar una solución, un remedio físico a algo que era una situación espiritual. No sé si a usted le ha pasado eso. Creo que todos hemos tenido un momento en el cual un problema que estamos enfrentando, una situación, la queremos arreglar en términos físicos. Lo queremos arreglar con las manos, con la fuerza, lo queremos arreglar y es algo espiritual. Lo pudiéramos arreglar en oración, buscando del Señor, pudiéramos arreglar las cosas, pero aún queremos arreglar las cosas de una manera física y así no funciona el reino de los cielos, así no funciona el reino de Dios. Vemos arrogancia, fue negligente en su oración, aplicó remedios físicos a situaciones espirituales. Y ahora vamos a ver en el versículo 57 al 58 que se va resbalando Pedro aún más lejos del Señor. En el versículo 57 dice, los que prendieron a Jesús, estamos viendo en Mateo capítulo 26,
57, versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Que aquí sucede algo. Pedro se va tras Jesús, pero se va a una distancia de Jesús. Ahora Juan también se fue, pero sabemos que Juan sí entró y que Juan estuvo ahí siempre, pero Pedro quiso seguir a Jesús a una distancia. Yo no sé si Pedro estaba lleno de temor. Yo no sé si él tenía un plan de que algo iba a suceder. La cosa es que sabemos que Pedro, aún hasta este punto, no ha orado. Sabemos que ya está pensando de otra manera. Sabemos que no está discerniendo entre lo necesario, en lo importante, se ha olvidado las escrituras, no tiene intimidad. Y eso es lo que causa que una persona empiece a seguir a Jesús a una distancia. Ahora, esto es lo interesante de seguir a Jesús. Si quieres seguir a Jesús y hacerlo de una manera exitosa, hacerlo bien, si quieres seguir a Jesús tienes que hacerlo cerquita. No lo puedes hacer a la distancia. No puedes seguir a Jesús de lejos. No funciona seguir a Jesús de lejos. Pedro dejó de seguir a Jesús de lejos y miren, en esta situación tan difícil y tan dura, dice el versículo 56, si nos regresamos, cuando Jesús le dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Todos huyeron. Solo le podemos decir a Pedro, wow, qué bueno. Cuando menos Pedro trató de si quiso seguir a Jesús, eso es lo bueno. Lo malo es que lo hizo de lejos. Lo hizo de una distancia. Y en vez de buscar a sus hermanos con discípulos, en vez de buscarlos a ellos, en vez de encontrarse con ellos, en vez de él fue y se sentó con los soldados, fue y se soltó con los alguaciles, con los que habían arrestado a Jesús, y ahí estuvo. Entonces no solamente lejos de Jesús estaba, pero ahora está en un lugar donde no hay ninguna persona que cree que Jesús es el Mesías, no hay ninguna persona que lo va a alentar, no hay ninguna persona que lo va a sustentar. Él está lejos de Jesús y está en mala compañía. Ahora, ¿no suena eso como muchas personas que hemos conocido, que se van apartando del Señor y van alejando del Señor y ya ni con los hermanos se juntan y después andan afuera y después se sientan con las personas que no les van a ayudar? Y eso es lo que le pasa a Pedro. Bueno, esto sigue resbalándose peor en peor. Luego vamos al versículo 69 al 75. Y en el versículo 69 ya vemos la culminación terrible que todos sabemos que viene. Pero cuando lo vemos así en todo el capítulo podemos ver cómo pudo Pedro llegar a este momento. No era su intención, no era el deseo de su corazón. Él no quería, él estaba seguro de siempre estar con Jesús y seguirlo. No era su intención, pero sí podemos ver cómo se fue resbalando, cómo él llegó a este punto. En el versículo 69, y aún en esto vamos a ver que hay una spiral que se va cayendo aún más dentro de estos versículos. El 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Dónde estaba? Fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Primero, ¿qué es lo que hace Pedro? Miente. ¿Okay? Ya a la distancia de Jesús es mucho más fácil romper los mandamientos y él es lo que él hace. Él empieza a mentir. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí también, estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramentos. Ahora le añadió a su mentira un juramento. No conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fue de mentira a mentira con juramento, a mentira con maldición. Vimos que se resbaló y es que ya cuando uno se va resbalando, ya al último como que sale volando, porque está muy bajo. Entonces, dice el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y a mí me duele el corazón por Pedro, porque él era una persona muy fuerte de carácter y pues se puede decir atrabancado, ¿verdad? Una persona siempre quería hacer y tenía el deseo tenía exactamente lo que dice Jesús, la carne desea, quiere, pero el espíritu es débil. Ahora, yo no estoy con esto señalando a Pedro, tratando de decirles a ustedes, tengan cuidado, no se vayan a arreglar, ustedes están no, no estoy haciendo, no quiero hacer eso. Simplemente estamos compartiendo lo que dice la palabra de Dios y quiero animarles a algo. Quiero animarles a dejar la resbaladera y tomar la escalera. Es decir, que vamos a tomar los pasos de Pedro, pero a la inversa, y vamos a acercarnos a Jesús. ¿Qué si nos comprometemos en este momento a tomarlo de esta manera y hacerlo al revés? Vamos, en vez de negar a Jesús, vamos a empezar al final. Si él empezó con arrogancia y luego fue negligente y luego aplicó remedios físicos a circunstancias espirituales, y si él siguió a Jesús a la distancia y terminó negando a Jesús, ¿por qué no vamos a hacerlo así? Vamos a hacerlo lo opuesto. Vamos a no negar a Jesús, vamos a reconocer a Jesús. Asegúrese que en su vida usted está reconociendo a Jesús, que usted reconoce quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios, que reconozca que Jesús es su Salvador, que reconozca que Jesús nos ha dado la vida eterna, que Él pagó el precio por nuestros pecados, que Él nos ama, que Él ha hecho todo por ser. Estamos reconociendo quién es Jesús, porque si empezamos aquí, vamos a terminar en otro plan. No vamos a terminar como Pedro. Si empezamos y reconocemos a Jesús y luego de allí, en vez de seguir a Jesús a la distancia, yo les animo a que vamos a seguir a Jesús, vamos a acercarnos a Él. Vamos a seguirlo más cercanamente. Si antes nosotros leíamos la palabra de Dios una vez a la semana, vamos a leerlo todos los días de la semana. Si usted ora por 5 minutos, ¿por qué no acercarnos a voy a orar 15 minutos? Si usted ora una vez al día, ore 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Vamos a acercarnos a Jesús. Si nos acercamos a Jesús, luego es más fácil hacer el otro paso, que en vez de aplicar remedios físicos a situaciones espirituales, vamos a poder aplicar aplicaciones o soluciones espirituales a los problemas físicos que tenemos. Piensa en los problemas físicos que usted tiene. Está enfermo su cuerpo, vamos a untarnos con soluciones espirituales, que es la oración, es untarnos con aceite, es orar, es tomar la Santa Cena, es ayunar. Si tienes un problema en una relación con tu cónyuge, con tu hijo, si hay algo y eso parece una lucha grande, vamos a aplicar soluciones espirituales. No vamos a pelear, no vamos a argumentar, no vamos a orar, vamos a seguir al Señor, vamos a aplicar soluciones espirituales a problemas que parecen, porque parecen ser problemas físicos, pero la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Wow, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces tenemos que considerar eso y aplicar soluciones espirituales. Hubiera sido tan simple. Bueno, quizás no. Bueno, hay una diferencia entre simple y fácil. ¿Okay? Hubiera sido simple, pero no fácil. El que Pedro orara, el que Pedro buscara al Señor, que intercediera, esto hubiera cambiado todo el problema. Él hubiera podido discernir lo necesario, hubiera podido recordar las escrituras, hubiera cambiado su mentalidad a algo físico, carnal, a algo espiritual, pudiera haber entrado en una intimidad con Jesús. Entonces,
Si oramos más, en vez de en ser negligentes en nuestra oración, eso nos va a llevar a lo opuesto, finalmente a lo opuesto de Pedro. ¿Qué tenía Pedro? Lo primero que vimos es que Pedro tenía una arrogancia. Lo primero que tenía Pedro, su problema era el que él confiaba mucho en sus habilidades, mucho en sus sentimientos, mucho en la carne y no en Jesús, ¿verdad? Pero si lo cambiamos y somos humildes y buscamos al Señor y ponemos toda nuestra confianza en Él, entonces vamos a regresar a ser no solamente uno de los que están con Jesús, o que no seamos uno de los que están con Jesús. Yo no quiero ser una persona que parece ser cristiana. Yo no quiero ser una persona que va a la iglesia. O es una persona que va a la iglesia. O es una persona que escucha música cristiana. No, yo quiero que digan de mí, ahí va una discípula de Jesús. Ahí va una de los discípulos de Jesús. Ahí va uno de los que aman a Jesús. Ahí va una amiga de Jesús. Esa es una persona que es íntima con Jesús, no alguien que simplemente está ahí o se asocia. Ve, si lo volteamos, hay mucho aquí que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para acercarnos al Señor, para alcanzar cosas, otros niveles. Yo sé que hay mucho deseo dentro de todos ustedes, dentro de nosotros, de ser personas mejores, ser personas más estables, de ser personas más útiles. Yo creo que algunos de ustedes ya tienen una visión para lo que el Señor tiene para ti después de que salgamos de esto. Quizás tú ya tienes en tu mente, o cuando salgamos de esto, esto es lo que yo quiero hacer para el Señor. Cuando salgamos de esto, yo quiero cambiar la manera que yo le sirvo al Señor. Cuando salgamos de esto, yo quiero hacer X cosa. Bueno, si ese es el plan, recuerda lo que Jesús le dice a Pedro, que los cuerpos, la carne verdaderamente desea, pero es débil. O sea, el espíritu quiere, pero el cuerpo es débil. El espíritu desea, el espíritu anhela. Entonces vamos a pensar en esto. Vamos a dejar que el peso de esta palabra, porque wow, esto es pesado, yo sé, es pesado, pero esto es el alimento que el Señor nos quiere dar. Él ya no nos quiere dar leche, hermanos, nos quiere dar carne, porque si comemos carne vamos a ser más saludables, más fuertes y cristianos más maduros. Entonces tomemos la palabra de Dios. Pensemos en la palabra de Dios, analicemos la palabra de Dios, dejemos que la palabra de Dios nos ministre, dejemos que la palabra nos ayude a crecer en nuestra relación con Él para hacernos las personas que Él siempre ha querido y diseñado que fuéramos. Discípulos de Cristo, es lo que queremos ser, discípulos de Cristo. Y yo les animo en esta tarde, les doy gracias que algunos de ustedes pudieron ver este devocional conmigo, que están aquí. Les animo a regresar. Si sus hijos no lo están viendo con ustedes, ¿por qué no tomar la palabra y leerla con ellos? Enseñarles lo que usted ha recibido en esta tarde, o quizás alguien que usted conozca. Esa es una manera de aplicar lo que hemos recibido. Le animo a hacer eso. No sé si alguien tenga una necesidad. A nadie me ha escrito o me ha mandado una necesidad. Pero si la tienes, tengo mi asistente que está a mi lado, Hannah, y ella va a anotar los comentarios para que así podamos orar. Quiero que oremos por don Emilio, el papá de Polo, que el papá de Polo estuvo muy enfermo, tuvo un derrame cerebral y pero así Dios es bueno, Dios es tan bueno, porque algo parecía muy serio, parecía que no lo iban a poder atender, pero Dios acomodó todas las cosas. Y nosotros estuvimos orando por él hace 2 días. Ya creo que ya este sería el segundo día, Juanita. Y Dios ha respondido a esas oraciones. Y parece ser que el neurólogo había entrado hoy a verlo. Lo vio tan bien que pensaba que hasta quizás lo dejaban ir a su casa hoy en este día. Va a necesitar terapia. Va a necesitar andar en un andador, pero él tiene vida.
So, Dios está con él. Dios escuchó las oraciones de Polo, de Juanita y de nosotros y vamos a continuar, vamos a seguir orando por él. Que el Señor lo sane completamente, que el Señor lo bendiga. Yo sé que Polo está muy contento en este momento. Sigamos orando por nuestra hermana Juana, ¿verdad? Que el Señor sane completamente su cuerpo, completamente, que deshaga todo cáncer, que la fortalezca, no solamente en su cuerpo, pero en su espíritu, su alma, que le dé ánimo, que le ayude. Nuestra hermana Elsa está pidiendo por su mamá. Su mamá está enferma de gastritis. Vamos a orar por ella. Les animo a tener su libretita, hermanos, para que anoten sus necesidades y así no se nos olvida lo que nos pidieron orar, ¿verdad? A veces la gente ora por esto y después, ¿qué querían que oráramos? O ya ni oramos, se nos pasa, pero de esta manera podemos notarlo. Vamos a orar por aquellas personas que en este momento no están trabajando. Chayito no está trabajando. El hermano Daniel no estaba trabajando, no sé si ya empezó a trabajar o si hay alguien más. Si no, vamos a orar en este momento. Únese conmigo, hermanos. Vamos a orar por estas personas, por don Emilio, por la hermana Juana, por nuestra hermana, la mamá de nuestra hermana Elsa, por aquellas personas que ahorita no están trabajando. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das juntos. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas muchas cosas, nos adviertes, nos ayudas. Quieres, Señor, que nosotros no pasemos por lo mismo que Pedro pasó. Si sabemos, Señor, que él fue restaurado, que él después escribió parte del Nuevo Testamento, que tú lo usaste grandemente en el libro de los Hechos, nos dice que él predicó y 3,000 personas vinieron al conocimiento de Cristo. Hiciste cosas muy grandes, pero tuvo que pasar por un tiempo muy amargo, Señor. Y otra persona que te abandonó, que es Judas, nunca se recuperó y se ahorcó. Señor, yo sé que tú quieres que nosotros no tengamos que pasar por estas cosas, por eso tú nos adviertes con el ejemplo de ellos y nos ayudas enseñándonos los pasos, las cosas que ellos pasaron y donde ellos pudieran haber hecho mejores decisiones. Nosotros queremos hacer mejores decisiones, Señor. Nosotros no queremos alejarnos, no queremos seguirte de lejos, queremos ser más íntimos contigo. Queremos ser personas de oración, íntima oración. No queremos nunca ser negligentes en esa área, porque necesitamos tu discernimiento, necesitamos tu sabiduría, necesitamos que tú cambies nuestro pensamiento. Padre, que seamos hijos útiles para ti. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros al volverla a analizar, digerirla bien y aplicarla a nuestras vidas, Señor. También te pedimos por estas necesidades, por estos nuestros hermanos, Señor, por don Emilio. Te damos gracias porque tú le has rescatado la vida. Gracias, Señor, porque le das otra oportunidad. Gracias, Señor, porque escuchaste las oraciones de tus hijos a su favor. Yo te pido que tú le ministres. Yo te pido que le des fuerza a su cuerpo físico, pero también, Señor, que en estos momentos Él refleje en todas las cosas que Él ha escuchado de ti. Yo sé que Polo, que Juanita le han ministrado, le han hablado de ti, le han compartido, Él ha estado en la iglesia. Señor, que en estos momentos de dificultad Él se acuerde de ti y Él se acerque, que te busque, Señor, y que te conozca, que entregue su corazón completamente de ti, que sea un hijo nuevo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por su salvación. Ante todas las cosas, salva su alma, Señor. Transforma su mentalidad, transforma su mente, sana su corazón, Señor, y sana su cuerpo.
Te pedimos por nuestra querida hermana Juana. Oh Padre, todos estamos orando y pidiendo y sabemos, Señor, que tú también intercedes por nosotros y seguramente, Jesús, estás intercediendo por ella. Fortalece su cuerpo, Señor, sánala completamente, sus huesos, sus músculos, sana cada célula, Señor, su sangre. Yo te pido, Padre, que su piel, que su pelo, que tú, Señor, vengas a sanarla, que tú vengas a tocarla y fortalecerla, no solamente su cuerpo, pero su estado de ánimo, Señor, su mente, que esté sana su mente y su corazón. Ayúdala, fortalécela, sé con ella, que ella pueda sentir que tu Espíritu Santo está con ella, la abraza, Señor, que en estos momentos tú siempre has estado con ella. Yo pido, Señor, que tú escuches sus oraciones, que tú estés muy cerca de ella y de su familia, mi hermano José, Gael y Brianna, Señor, que están en su casa. Cuida de ellos, Señor, guárdalos en tu camino siempre, Señor. Pedimos por nuestra hermana Elsa, por su mami, Señor, que no se siente bien, que dice que tiene gastritis, Padre. No hay nada imposible para ti. No hay nada, Señor, que tú no puedas sanar. Y en tiempos pasados, Señor, nosotros hemos sido testigos de cómo tú has tocado su cuerpo, has tocado su rodilla y la has podido sustentar hasta este momento. Tu sierva, quien te ama, Señor. Yo te pido que escuches sus oraciones y las de nuestra hermana Elsa y las nuestras. Que tú traigas, Señor, alivio a su cuerpo y sanidad en el nombre de Jesús. Te pedimos por ella, Señor. Te pedimos también que escuches sus oraciones. Yo sé que una de sus oraciones que ella ha compartido con nosotros, Señor, son por sus nietos, que sus nietos te sirvan, que sus hijos te sirvan, que su yerno te sirva. Yo sé que esa es una gran petición dentro de su corazón, Señor, y yo me uno a esa petición, a pedir por una salvación, una transformación en esa familia, Señor, que todos los que están lejos de ti o siguiéndote a la distancia, Señor, que se acerquen a ti en este tiempo, que te busquen, que escuchen tu voz, que reciben, Señor, esta bendición que nosotros tenemos de servirte. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestras familias de nuestra iglesia, por aquellos que no están trabajando en estos días. Padre, pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad, que no les haga falta de ningún bien, que puedan ellos pagar todos sus biles, que puedan ellos tener suficiente para pagar todos sus gastos, Señor, tener suficiente para el mandado, para la gasolina, para las necesidades que tienen en su hogar. En el nombre de Jesús, ven a proveer, ven a ministrar en esos hogares y mostrarles que tú eres el que provee por nuestras necesidades y que tú cuidas de los que te honran, Señor. Tú cuidas de tus hijos. Bendice estos hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor. Amén. Oh, gracias a Dios, el hermano Daniel ya tiene trabajo para el lunes. So, vamos a orar por él, que el Señor lo proteja, que el Señor lo cuide. Sabemos que todavía corre peligro, ¿verdad? Pero él es un hijo del rey y él lo vamos a cubrir con oración. En este momento ayúdeme a orar por nuestro hermano Daniel. Señor, te damos gracias, Señor, por proveer trabajo por nuestro hermano Daniel. Gracias, porque tú siempre estás con él y lo cuidas donde quiera que él viaja, Señor. Tú lo llevas por diferentes partes de este país, lo has llevado por diferentes partes de este mundo, Señor, y tu mano siempre ha estado con él. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por tu protección. Pedimos, Señor, que lo cuides, que el lunes cuando él salga a trabajar, que tu Espíritu Santo esté presente con él, Señor, que él pueda sentir que tu mano está sobre su hombro y lo cuida y lo guarda en todo lo que él haga. Señor, pedimos una bendición sobre él. Cuidado, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice a Ana, a Ángel y a Axel que se quedarán aquí, Señor. Cuídalos a ellos también, Señor, que tu paz descanse en su hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por unirse. Yo sé que cuando yo estoy orando, ustedes también están orando y toda la iglesia junta está intercediendo los unos por los otros, y eso es hermoso, hermano. Para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros, para apoyarnos. Tome su Biblia, vuelva a leer este pasaje en esta tarde, revisarlo y deje que el Señor le ministre de una manera especial. Les amamos y los bendigo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.